Mampostería confinada. Introducción. ¿Qué es la mampostería confinada? La mampostería confinada es un sistema de construcción sismorresistente, donde los muros se construyen antes de fundir las columnas y las vigas. Esta técnica no es nueva. Ha sido utilizada por más de 50 años en países como México, Perú, Chile, China, India o Pakistán con excelentes resultados. La mampostería confinada es una técnica de construcción que no requiere conocimientos avanzados. Sus principios son básicos y están al alcance de cualquier trabajador de la construcción. Con esta técnica se pueden construir edificios de hasta 6 pisos bajo la supervisión de un ingeniero y hasta 2 pisos con solo seguir los pasos descritos en este video. Se llama mampostería confinada porque los muros se confinan o se encierran dentro de estructuras llamadas cadenas de amarre, para lograr mayor resistencia a las fuerzas sísmicas. Se puede entender mejor a la mampostería confinada con el siguiente ejemplo. Se tiene una pila de libros y se necesita mantenerlos juntos. Sin ningún amarre, los libros pueden ser empujados en cualquier dirección y caer. Si se los ata con una cuerda en un solo sentido, los libros se mantienen juntos, pero todavía pueden caer con facilidad. En cambio, si se los amarra por cada uno de sus lados, el conjunto es estable y los libros difícilmente pueden moverse y caer. Así funciona la técnica de la mampostería confinada. Mampostería confinada versus sistema aporticado. La mampostería confinada no cuesta más que el sistema aporticado, que es una técnica muy utilizada en construcción. Ambas utilizan los mismos materiales como son el hormigón, los bloques o ladrillos, las armaduras de acero, etc. La principal diferencia es que en el sistema aporticado se construyen primero las vigas y las columnas, y luego se levantan los muros de bloques o ladrillos, mientras que en la mampostería confinada primero se construyen los muros y luego se los confina con los elementos de confinamiento, es decir, con columnas y vigas de amarre, bandas sísmicas y refuerzos. En el sistema aporticado, las vigas y columnas son las encargadas de soportar las fuerzas. Los muros son tabiques que solo cumplen la función de dividir el espacio. Este sistema, que soporta las fuerzas solo en vigas y columnas, es más flexible. Por el contrario, en la mampostería confinada, los muros son el soporte principal de las fuerzas verticales y horizontales, y conjuntamente con las cadenas, forman una construcción más rígida. Configuración de la vivienda. Para lograr que el sistema de mampostería confinada funcione, existen una serie de principios que deben respetarse. El largo de la construcción debe ser máximo 3 veces el ancho de la superficie base. En cada fachada debe haber al menos una pared sin aberturas, que se denomina muro de corte. La forma del edificio debe ser simple, de preferencia rectangular. En caso de una estructura más compleja, se debe separar la construcción en rectángulos o cuadrados. Y al separarlas, se debe dejar 40 a 60 centímetros de separación entre cada pared. A este espacio se lo conoce como juntas sísmicas. Los muros deben construirse uno sobre otro, desde el suelo hasta el techo, y se debe evitar construir paredes en voladizos. De confinamiento. Muros y cadenas de amarre. Para confinar la construcción, la mampostería utiliza hormigón armado como una cadena que recubre todos los lados del muro. Esto impide que los muros caigan durante un sismo. A las cadenas verticales se las llama columnas de amarre y a las horizontales se las llama vigas de amarre, a diferencia del sistema aporticado, donde se llaman columnas y vigas a secas. Para crear un buen anclaje, la mampostería confinada une los muros con las vigas de amarre y mediante el dentado une los muros con las columnas de amarre.
Las columnas de amarre, a su vez, van unidas a la cimentación. A todo este sistema se lo conoce como cadena. Para entender mejor cómo funcionan las cadenas, se puede utilizar el siguiente ejemplo. Estas 4 tablas representan los 4 muros de una vivienda. Si se coloca, por ejemplo, solo las vigas de amarre, la construcción es muy endeble. Lo mismo sucede si se colocan solo las columnas de amarre. Sin embargo, cuando se colocan todas las cadenas necesarias para lograr el confinamiento de los muros, se obtiene como resultado una construcción rígida. Muros de corte. Un muro de corte es una pared cuya función es el arriostramiento. Los muros de corte no deben tener aberturas, y en caso de tenerlas, estas deben ser pequeñas y estar fuera de las líneas diagonales. Estos muros de corte deben ubicarse de la siguiente manera: en ambas direcciones de la construcción, lo más exterior posible, distribuidos regularmente, en cada piso, colocados uno sobre otro. Bandas sísmicas y refuerzos de aberturas. Para reforzar aún más la estructura de la vivienda, se debe colocar elementos de hormigón armado, conocidos como bandas sísmicas y refuerzos en cada abertura. Las bandas sísmicas son refuerzos horizontales y se deben construir cada 1,20 m de alto. Y los refuerzos a los lados de cada abertura como puertas o ventanas. Cimentación. La cimentación soporta y distribuye las fuerzas que se ejercen sobre una construcción, transmitiéndolas al suelo. La profundidad y las dimensiones de la cimentación dependen del tipo de suelo. Este puede ser blando, compactado o duro. Mientras más blando sea el suelo, más ancha debe ser la cimentación. Zapata corrida armada. Las zapatas corridas son obligatorias en los suelos blandos y recomendadas para el resto. Para ensamblarlas, se debe seguir las siguientes instrucciones. Poner la armadura de acero de la zapata corrida sobre el replantillo para empotrar bien el hormigón. No se debe olvidar colocar los separadores. Colocar las columnas de amarre para anclarlas a la cimentación. Cimentación en hormigón ciclópeo. Para lograr un correcto uso del hormigón en la cimentación, se debe seguir el siguiente orden. 1. Vaciar el hormigón en capas de 10 a 30 centímetros sobre la zapata corrida. 2. Agregar piedras de 10 a 30 centímetros de diámetro en el hormigón vertido. La proporción debe ser 60% de hormigón y 40% de piedras. 3. Se debe dejar un espacio alrededor de la armadura de la columna para la posterior fundición del concreto. 4. Es importante dejar que 20 centímetros de la cimentación sobresalgan del suelo para protección de la construcción que vendrá encima. Colocación de tuberías. Para una óptima colocación de las tuberías, se debe seguir las siguientes reglas. Las tuberías deben estar dentro del hormigón ciclópeo, arriba de la zapata corrida y debajo de la viga de amarre de cimentación. Siempre deben estar fuera de las columnas de amarre y de los refuerzos. Armado de hormigón. Estribos. Se conoce como armadura a la estructura compuesta por varillas corrugadas y estribos corrugados o lisos. Una buena armadura asegura la resistencia del hormigón.
Es importante doblar los extremos de los estribos en forma de ganchos a 45 grados. Si no se doblan hacia adentro, podrían abrirse en caso de terremoto. Los ganchos de los estribos en una armadura deben ir de forma alternada. Espaciado de estribos. Los estribos deben colocarse en distancias uniformes. A 50 centímetros de los puntos de intersección de columnas de amarre y vigas de amarre, la distancia entre los estribos debe disminuir a la mitad. Traslapes. Es importante que todas las varillas, verticales y horizontales, se superpongan por lo menos 60 veces el diámetro de la varilla. A esta superposición se la conoce como traslape y asegura una correcta transmisión de las fuerzas de tracción. Vigas de amarre. Conexión en L. Las varillas deben superponerse como se entrecruzan los dedos de ambas manos. Esto es, siempre desde el interior hacia el exterior. Además, se debe poner una varilla adicional en la esquina externa. Vigas de amarre. Conexión en T. Las varillas de conexión no deben doblarse nunca hacia el interior de la canastilla. Siempre deben pasar por el exterior. Conexión de la columna de amarre a la viga de amarre. En el último piso, se debe doblar las varillas verticales de la columna hacia la viga de amarre, respetando siempre el traslape de las varillas. Encofrado. Preparación de las vigas de amarre. El proceso de encofrado consiste en colocar moldes, para luego fundir el hormigón en columnas y vigas de amarre. Antes de empezar, se deben limpiar los residuos de las cadenas. Separadores en las vigas de amarre. Para evitar que las varillas entren en contacto con el encofrado, siempre se debe usar separadores de mortero de 3 centímetros de lado. Esto evita que la armadura se exponga y así se evita la oxidación y se garantiza la correcta transmisión de las fuerzas. Los separadores deben sujetarse a la armadura mediante alambres. Los separadores sin alambres, como piedras u otros, tienden a moverse durante el vibrado o la fundición. Estos separadores deben colocarse cada 50 centímetros, alternándolos a cada lado de la canastilla. Encofrado de las vigas de amarre. Para realizar el encofrado de las vigas de amarre, se debe seguir los siguientes pasos. Colocar planchas de madera a ambos lados de la viga. Asegurar las planchas con puntales. Usar trabillas de madera para unir las planchas y así asegurar el encofrado. No se debe utilizar alambre en vez de trabillas, porque estos no logran la estabilidad óptima. Separadores en las columnas de amarre. Los separadores en las columnas de amarre deben colocarse de la misma manera que en las vigas, cada 50 centímetros, alternando la posición a cada lado de la canastilla. Encofrado de las columnas de amarre. Las cadenas de hormigón tienen mínimo 20 centímetros de ancho. En este caso, los muros son de ladrillo y tienen 15 centímetros de ancho. Por eso, al realizar el encofrado, se debe utilizar listones de madera de 2.5 centímetros a cada lado, para sujetar las planchas y cubrir la diferencia. Hay dos formas de fijar el encofrado. Con alambres. En esta forma, se debe esperar a que la mampostería y el mortero estén duros, o los alambres podrán mover los ladrillos o bloques. Con puntales. En esta forma, se debe tener atención a que los puntales estén bien asegurados al suelo. Fabricación de separadores.
Si no se dispone de separadores prefabricados, se los puede fabricar de la siguiente manera. 1. Construir un molde de madera de 3 centímetros de alto. 2. Fundir el mortero hasta el borde superior. 3. Cortar los separadores con un bailejo en cubos de 3 por 3 centímetros. 4. Colocar ganchos de alambre cada 3 centímetros. 5. Dejar endurecer por 45 minutos. Otra manera de fabricarlos es hacer moldes con un tubo de PVC de 3 centímetros de diámetro, cortado en piezas de 3 centímetros de alto, que serán llenados de mortero. Al colocarlos en la armadura, es importante remover el molde de PVC para que no queden piezas de plástico dentro del hormigón. Hormigón. Proporción de la mezcla. La proporción más frecuente del hormigón es de 1, 2, 3, esto es, un saco de cemento de 50 kilogramos, 2 parihuelas de arena limpia y seca, 3 parihuelas de grava, donde cada piedra tiene un máximo de 18 milímetros de diámetro, y 35 litros de agua limpia. Nunca se debe usar arena de playa ni agua de mar, pues la sal corroe la armadura de hierro y daña el hormigón. Mezclado del hormigón. Es importante no hacer las mezclas de hormigón directamente sobre el suelo, porque el contacto con la tierra o arena puede dañar la mezcla. Se debe hacer la mezcla siempre sobre una superficie limpia y dura, como hormigón o madera. Hay 2 formas de mezclar el hormigón: a mano y en concretera. Cuando se mezcla a mano, se debe seguir los siguientes pasos. 1. Hacer un montículo con la grava, la arena y el cemento, sin añadir todavía el agua. 2. Palear la mezcla a un lado para crear otro montículo y luego palear de un montículo a otro para remover bien la mezcla. 3. Una vez bien mezclada, agregar agua y volver a mezclar. Prueba del hormigón. Para asegurar que la mezcla sea la óptima, se debe hacer la siguiente prueba. Se toma un puñado de hormigón en la mano. Si se escurre agua entre los dedos, el hormigón tiene demasiada agua. Una mezcla muy seca tampoco es buena. Se debe poder hacer una bola con la mezcla. Es importante usar el hormigón en menos de 1 hora. Caso contrario, puede endurecerse o el agua puede evaporarse de la mezcla. Fundición correcta del hormigón en la viga de amarre inferior. Para fundir correctamente el hormigón, se debe seguir los siguientes pasos. Antes de fundir el hormigón en la viga inferior, se debe mojar el encofrado, porque la madera podría absorber el agua del hormigón. Compactar el hormigón con una varilla y martillo, o bien con una aguja vibradora. Si la mezcla no es lo suficientemente líquida y no baja, nunca se debe agregar agua para mejorarla. En estos casos, se debe hacer una nueva mezcla. Hay que dejar una superficie áspera en las vigas de cimentación para asegurar una mejor adherencia con el muro que se construirá encima. Fundición correcta del hormigón en la columna de amarre. Al igual que se hizo en la viga inferior, se debe mojar el encofrado de la columna de amarre. Fundir máximo hasta 1,20 m de altura por día. Esta fundición se debe hacer en capas de 30 a 50 centímetros. Para compactar bien estas capas, se debe utilizar una varilla y martillo o bien una aguja vibradora. Curado del hormigón. Si se deja que el hormigón se seque, el agua se evaporará, debilitando la resistencia del hormigón. Para evitar esto, se debe humedecer el encofrado por 3 días y solo entonces retirarlo. Una vez retirado el encofrado, se debe mantener el hormigón húmedo durante 7 días más, mojándolo y cubriéndolo con un plástico para evitar la evaporación. Este mismo proceso de curado se debe realizar en las columnas.
Ladrillos y bloques. Ladrillos. Los muros de mampostería pueden ser de ladrillos o bloques de cemento. El mejor ladrillo es el sólido de arcilla. También se pueden utilizar ladrillos con perforaciones verticales que ocupen menos del 50% de la superficie. Nunca se debe usar ladrillos con perforaciones horizontales. El ancho mínimo debería ser de 15 centímetros. Un buen ladrillo tiene que ser regular en su forma, de color uniforme, sin deformación, sin grietas. Para garantizar el buen funcionamiento de un ladrillo, se puede hacer las siguientes pruebas. Rayar un ladrillo con un cuchillo. Si es de buena calidad, no se rayará fácilmente. La prueba de los 3 puntos. Una persona debe subirse sobre un ladrillo que esté apoyado sobre el borde de otros 2. Si se rompe, es de mala calidad. Al golpear los ladrillos, estos deben producir un sonido metálico. Bloques. Un bloque de solo 2 celdas no tiene la rigidez suficiente para soportar un muro. La mejor elección es el bloque con 4 o 3 celdas. La superficie de las celdas no debe ser mayor al 50% del bloque. El ancho de los bloques determina la rigidez del muro. Los bloques deben tener un mínimo de 15 a 20 centímetros de ancho. Para comprobar que los bloques estén en buen estado, se debe hacer la siguiente prueba. Dejar caer 5 bloques desde una altura de 1,5 metros sobre una superficie dura, como concreto. Si entre los 5 bloques existe solo una rotura, ese juego de bloques es admisible. Si hay más de una rotura, esos bloques no son aconsejables para la construcción. Los bloques deben ser curados y almacenados bajo una lona y a la sombra. No se debe comprar ni usar los bloques antes de que terminen su proceso de curación, ya que si se exponen directamente al sol antes de este proceso, el bloque se secará y se volverá más endeble, porque el agua de la mezcla se evaporará. Muros de mampostería. Preparado de la mampostería. Los muros son el elemento más importante del sistema de mampostería confinada, porque son estos los que soportan las fuerzas verticales y horizontales en una construcción. En caso de sismos, los muros son los elementos más importantes para que la construcción no se derrumbe. 30 minutos antes de empezar la mampostería, se debe mojar los ladrillos para que no chupen el agua del mortero. Existen varios métodos para humedecerlos. Sumergirlos en un balde con agua, restregarlos con un cepillo mojado o regarlos con manguera o balde. Nunca se debe mojar los ladrillos con agua de mar. Levantamiento del muro. Para levantar correctamente un muro, se debe seguir los siguientes pasos. 1. Regar el concreto de la viga de cimentación. 2. Fijar a plomo un tablero o un listón como guía para la mampostería en las 2 columnas de amarre del muro. 3. Tender la piola de nivel. 4. Colocar solo una hilada de ladrillos por vez. 5. Revisar que las juntas tengan entre 10 y 15 milímetros. Esto se puede comprobar fácilmente comparándolas con el grosor del dedo meñique. 6. Comprobar que las juntas verticales estén llenas de mortero. Un muro correctamente levantado debe estar trabado. El trabado consiste en intercalar las juntas verticales para que no queden una sobre otra. Cada ladrillo debe estar de 1/3 hasta 1/2 del ladrillo de abajo. No se debe construir muros de más de 1,20 m de altura.
Para alturas mayores a 1,20 m, es imprescindible colocar una banda sísmica. El dentado. La separación mínima entre el muro de mampostería y la canastilla debe ser de 3 centímetros. Se puede comprobar esta distancia con la última falange del dedo pulgar. El dentado debe tener una separación máxima de 5 centímetros. Curado del mortero. Para garantizar muros sólidos, el mortero de los muros también debe ser curado. Hay que mantenerlos húmedos, regándolos regularmente durante una semana. Nunca se debe dejar secar bajo el sol. Para eso, se debe colocar una lona plástica sobre estos. Bandas sísmicas y refuerzos. Bandas sísmicas. Armado y conexión con las columnas de amarre. Para reforzar los muros de mampostería, se necesita construir bandas horizontales de hormigón armado que se llaman bandas sísmicas. Las bandas deben estar construidas de la siguiente manera: con 2 varillas de 10 milímetros de diámetro, con estribos de 6 milímetros de diámetro, colocados cada 15 centímetros. El alto de la banda no debe pasar de 10 centímetros. Y se debe usar separadores a uno y otro lado de la armadura. Para amarrar las bandas sísmicas a las columnas de amarre, se debe empalmar sus 2 varillas con las varillas de las columnas de amarre por mínimo 30 centímetros. Una medida menor a esta no garantiza estabilidad en la estructura. En caso de cruce con una columna de amarre, se debe respetar el traslape de 60 veces el diámetro de la varilla. Refuerzos de aberturas. Todas las aberturas, como ventanas y puertas, se deben enmarcar con refuerzos verticales y horizontales. Los refuerzos deben estar construidos de la siguiente manera: con 2 varillas de 10 milímetros de diámetro, con estribos de 6 milímetros de diámetro colocados cada 15 centímetros. Y se debe usar separadores a uno y otro lado de la armadura. Cada refuerzo vertical se debe amarrar a las bandas sísmicas o a las vigas de amarre con un empalme de mínimo 30 centímetros. Techo liviano. Estructura de soporte. El techo está conformado por los siguientes elementos: las cerchas, las correas, el arriostramiento, las culatas, el recubrimiento. Las cerchas, las correas y el arriostramiento pueden ser de acero o madera. En este caso, se trabaja con perfiles de acero. Arriostramientos. El techo también tiene que resistir las fuerzas verticales y horizontales, en caso de vientos o movimientos sísmicos. Las fuerzas horizontales son soportadas por las cerchas en una dirección, y en la dirección perpendicular por elementos diagonales llamados arriostramientos. Culatas. Las culatas completan el espacio entre el techo y la viga de amarre. Pueden ser muros confinados o estar hechas de materiales más ligeros como la caña picada, que aparte de ser una solución más barata, facilita una mejor circulación del aire en la vivienda. Anclaje. Hay que asegurar el anclaje de la estructura del techo con las vigas de amarre, mediante unas varillas adicionales de acero que sobresalen de la viga superior. Estas varillas se deben doblar alrededor de los perfiles de acero y ser soldadas. Para evitar corrosión en las sueldas, es importante recubrir las soldaduras con pintura anticorrosiva.